El daño causado por el gorgojo a unas 100.000 hectáreas de bosque se ha convertido en un problema de país, puesto que no solo se trata de pérdidas económicas en pies tablares de madera, sino en la desaparición de biodiversidad y desmejoramiento de los servicios ecosistémicos en 57 municipios de 9 departamentos del país. Los departamentos más afectados son Olancho, Lloro, Comayagua, El Paraíso, Francisco Morazán, Santa Bárbara, Cortés, Intibucá y Choluteca. El impacto es negativo para la población que vive dentro y fuera del bosque, y en general para todos los hondureños. Es importante que la población sepa que en la medida que no atendamos este problema, vamos a tener serias consecuencias en materia de producción de agua, en materia también de deslaves que se puedan dar por la falta de pinos en montañas, en cerros, en colinas, y al final también hay que entender que este es un patrimonio de todos. Ahora ya el comité está instalado, tiene los recursos disponibles, y lo más importante es que todos hemos asumido compromiso, porque como lo decía el sacerdote ayer allá en la Unión, después de sobrevolar y ver el impacto, decía él, esta es responsabilidad de todos. Y me alegra mucho que ese compromiso lo estemos viendo hoy ya materializado en una hoja de ruta de qué acciones vamos a ir realizando y en qué tiempo, con qué recursos y cómo vamos a contribuir todos. También está la academia aquí, el rector del NACIFOR, que también van a hacer su parte porque es necesario investigar qué es lo que está pasando y por qué se nos dan estos fenómenos, y de ser posible pensar inclusive en controles biológicos que, traduciéndolo al lenguaje popular, es qué otro animalito puede comerse o destruir a este gorgojo, como ya en otros tipos de enfermedades se ha logrado controlar de esa forma. Y tenemos que invertir en investigar para que no vuelva a ocurrir esto. Se ha venido trabajando en coordinación y con la dirección del presidente de la República, el abogado Juan Orlando Hernández, en el establecimiento de una serie de actividades que nos guían para atender de la mejor forma esta situación de emergencia que tenemos a nivel nacional para atender esta plaga del gorgojo de pino que está afectando nuestros bosques. Es así que el presidente en Consejo de Ministros ha aprobado un decreto ejecutivo en el cual se establece la conformación de un comité interinstitucional para que de manera continua nosotros durante la emergencia ataquemos esta problemática. En este mismo PCM se establecen 225 millones de lempiras para que estén a favor de atender esta emergencia nacional. También para que nosotros hagamos estas acciones se nos manda al comité que elaboremos un plan de acción y una hoja de ruta que defina estas acciones de manera inmediata. Hemos visto a nivel general 6 grandes etapas. La primera, que corresponde precisamente a las acciones de preparación. Segundo, vamos a estar nosotros abordando de una manera integral todo lo correspondiente precisamente a la detección. Vamos a ir a ver qué lugares también tienen esta plaga o cuáles están propensos a tener la plaga. En tercer lugar, vamos a hacer las acciones de control. Seguidamente vamos a recuperar los volúmenes que estén disponibles de madera que pueden ser aprovechables con diferentes usos. Seguidamente vamos a trabajar en actividades relacionadas con la protección de aquellas áreas que vamos nosotros a restaurar. Vamos a trabajar en restauración, en repoblación, porque no podemos permitir que en estas áreas que son de gran importancia se pierda o se cambie el uso del suelo. Y finalmente vamos a desarrollar acciones de investigación por medio de la academia, porque esto que nos ha pasado no puede suceder. Debemos nosotros hacer investigación y prepararnos para varias medidas que se deben tomar en cuenta en el futuro, principalmente basadas en aspectos técnicos, pero también en aspectos que ya la academia nos defina que son necesarios tomar en cuenta. El gorgojo de pino, como se le llama comúnmente, es un insecto descortezador que ataca los bosques de coníferas, una de las especies más destructivas en Centroamérica. Su nombre científico es el Dentroctulus frontalis. Los adultos son escarabajos pequeños
que miden de 3 a 4 milímetros de largo, como la mitad de un grano de arroz, similar al tamaño del gorgojo del frijol y al del maíz. Para atender la emergencia de la plaga del gorgojo de pino, a lo interno del ICF se ha estructurado una unidad especial compuesta por un equipo de monitoreo, un equipo específico para el control, un equipo para el tema de capacitación y supervisión y otro para la recuperación del producto del control como la madera o la biomasa. Se han contratado 150 fuerzas de tarea compuestas cada una por 15 personas entre el técnico forestal, motosierrista y ayudantes para hacer un total de 2.250 personas. Son 150 técnicos forestales que van a estar involucrados directamente en actividades de control, más una unidad de supervisión compuesta por 40 técnicos forestales que son quienes nos van a garantizar que este control se está haciendo de manera adecuada. Sumado a eso, todo el esfuerzo que estamos haciendo con los gobiernos locales, principalmente las municipalidades, 55 municipalidades, que es donde se nos reporta presencia de plaga. Además, el gran trabajo que se está haciendo con los grupos agroforestales para atender las áreas nacionales que le han sido asignadas a estos grupos agroforestales. De igual manera, el sector privado, hemos facilitado los trámites para planes de salvamento, entre otros trámites, para favorecer la participación del sector privado y así de esta manera, sumados tanto el gobierno central, los gobiernos locales, sector privado, academia, grupos agroforestales, entre otros actores, poderle hacer un verdadero frente al avance de esta plaga. Esta epidemia representa la segunda mayor amenaza en la historia de Honduras, comparada solamente con la ocurrida en la década de los 60, donde se afectó el 28% de los bosques de pino a nivel nacional de 1962 al año 1965, y actualmente la afectación en pérdidas millonarias representan los 1.400 millones de lempiras, además de su impacto social y ambiental. Hemos conformado el Comité Interinstitucional de combate al gorgojo de pino, porque los municipios de Honduras, en un número superior a 200, tenemos reservas de pino. De las 1.9 millones de hectáreas de bosque de pino, es en los municipios donde se está desarrollando este impacto de carácter ambiental, social y económico que por lo tanto nosotros tenemos que participar. ¿Y cómo vamos a participar? Pues lo que hemos pedido es que todas las acciones, y así lo manda el decreto, el PCM, sean descentralizadas. Y ahí significa que las acciones que se tomen estén lo más cerca de los ciudadanos. ¿Y quiénes son los que están más cerca de los ciudadanos? Los gobiernos locales. Por lo tanto, con la organización de la sociedad civil, las juntas de agua, los patronatos, las cooperativas agroforestales, los consejos consultivos comunitarios y municipales, vamos no solamente a integrar esas fuerzas de tarea, sino que además vamos a participar en la acción directa de combate del gorgojo, elaborando las respectivas rondas de protección o franjas de protección del bosque. Y una vez efectuado esto, vamos a proceder, dependiendo de la tenencia de ese bosque, si es nacional, si es ejidal o es privado, a su aprovechamiento. Y eso significa generación de empleo, organización, los que no lo tienen, de los carpinteros, de las cooperativas agroforestales, de los talleres, de los ebanistas, para que ahí, en el municipio, y dependiendo de la complejidad, podamos construir las respectivas puertas, ventanas, estamos hablando de viviendas, igual también pupitres, muebles, que nos permitan hacer un aprovechamiento del bosque sin que esto significa un derroche de esos recursos y en un tercer momento las acciones de reforestación y de recuperación de esas áreas devastadas por el gorgojo de pino. Las acciones conjuntas para atender esta problemática ya se están realizando con los cooperantes, particularmente el Servicio Forestal de los Estados Unidos, la Unión Europea, y también se ha unido a estas ejecutorias la Asociación de Municipios de Honduras, AMON, y la Asociación de Madereros de Honduras, AMADO. Comienzan etapas
La etapa 1 es donde tenemos árboles que son árboles que están verdes, no los podemos identificar simplemente solo con inspección terrestre. La forma de identificarlos es ver en la parte alta del árbol que empieza como a tirar resina el árbol, y es donde se identifica la fase 1. La fase 2 es donde los árboles están como ya poniéndose en sus acículas color amarillo, y la fase 3 que es los árboles cuando se están poniendo color café. El control para esta plaga es cortar área sana, identificando la etapa 1 o los árboles que miran sanos y que ya el gorgojo llegó, y cortar a partir de ahí y hacer fajas de aproximadamente entre 20 y 30 metros de ancho para poder detener el avance de la plaga. Esto es como un cáncer que hay que cortar parte sana para salvar el resto de la masa boscosa. El involucramiento de la población es importante, reportando a través de la línea 116 el cambio de color en los árboles de pino.